Yo quiero hablar sobre algo bien importante, hermano, en este mes. Es volviendo a la agenda de ¿quién? De Dios. Yo quiero que levanten las manos todos aquellos que tienen planes en este año. Todos nosotros, hermano, tenemos planes con nuestras familias, proyectos y cosas que uno en la vida quiere poder lograr. Pero hay algo que yo quiero mencionar hoy, hermano, querido pueblo. Es que nosotros podamos entender, gloria a Dios, que Dios tiene una agenda. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Yo quiero que usted analice en este libro que vamos a estar predicando en el mes de febrero, el libro de Ageo. Y algo bien importante que llegó a mi corazón en mi vida, que cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros, que Dios tiene un tiempo ágape, un tiempo señalado por Dios, un tiempo donde Dios trabaja, un tiempo donde Dios hace las cosas. Amén. Conozco un Dios que también el tiempo cambia los planes del hombre. Si yo le pregunto a muchos de ustedes, puede ser que 3, 4 años atrás usted no pensaba llegar, sentarse aquí a escuchar palabra de Dios, pero Dios cambió los planes. Amén. Porque la agenda de Dios va sobre la agenda del hombre. Y todos nosotros tenemos planes, todos tenemos deseos. Pero una de las cosas que yo quiero que analice es una pregunta. ¿Dónde está Dios en tus planes? Where is God in your agenda this year? ¿Dónde está Dios? Tiene que estar a tu lado. ¿Dónde está Dios en tu plan en este año? Yo quiero que analicen algo en el libro de Ageo. La escritura comienza del profeta de Dios que predicó la palabra, no un tiempo donde había un despertar espiritual. El libro de Ageo, el profeta Ageo no predicó un tiempo donde el pueblo producía algo, un fruto que se había sembrado. Sino, yo quiero que tú analices que el libro de Ageo es predicado aproximadamente por un periodo de 4 meses. ¿Cuántos meses? 4 meses. Y vamos a estar hablando el próximo domingo sobre el liderazgo basado en este individuo llamado Zorobabel, que es Josué, sumo sacerdote, pero el gobernador de Judá, Zorobabel. El próximo domingo vamos a estar hablando sobre estos 2 más personas, individuos, con más preciso, pero con el énfasis del liderazgo. Y vamos a estar hablando del lado oscuro del liderazgo. Y una de las cosas que me llama la atención, si tú estudias el primer verso del capítulo 1, libro de Ageo, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes. Cuando usted estudia la palabra, hermano, no puede ignorar lo que significa el primer mes, o el sexto mes, o el primer día. La palabra da preciso de por qué la escritura quiere poner, para entender a nosotros por qué da énfasis el sexto mes del año. Según el calendario hebreo, el mes que cae, el sexto mes, es para el mes de agosto o el mes de septiembre para nosotros. Y el mes sexto en el calendario hebreo es el mes Elul. Di conmigo, Elul. ¿Viste que estamos aprendiendo hebreo? Amén. O sea, qué bueno Dios, hermano. El mes Elul en el significado, pero significa cosecha. Di conmigo, cosecha. Y es un tiempo oportuno del pueblo que habían sembrado por un tiempo, pero llegó un mes seco cuando el pueblo esperaba una grande cosecha. El sexto mes donde el pueblo judío se acercaba para dar una ofrenda, dar la primera primicia a Jehová. Era un tiempo donde el pueblo se acercaba, recordaba los proyectos que ellos tenían que no se habían cumplido. En ese año querían renovar esos votos. En ese año tenían que recordarse de aquellos proyectos que habían comprometido para con el Señor. Pero en un mes, en este libro de Ageo, nos habla del pueblo de Dios que salió del pueblo de Nabucodonosor, rey Nabucodonosor, allá en Babilonia. Y es un tiempo cuando el pueblo se había salido del exilio para poder reedificar la casa de Jehová.
En los primeros 2 años que empezaron a edificar, hermano, empezaron con gran entusiasmo. Pero durante esos 2 años se acercó grande oposición. Digo conmigo, oposición. Y lo que Dios te va a dar a ti no vendrá sino antes gran oposición. Porque cuando mi esposa y yo comenzamos el ministerio, hubo grande oposición. Yo le dije a mi esposa, estate quieta, ahí sabemos que Dios nos llamó. Porque nada viene sino grande, con grandes luchas y batallas. No hay victoria si no hay guerra. ¿Cuándo dicen por eso? Son una de las cosas bien importantes, hermano. Cuando el pueblo de Dios pensaba, salió del exilio, empezaron a construir con gran entusiasmo 2 años. Hubo gran oposición. De esa gran oposición dejaron de construir la casa de Dios. Pasaron aproximadamente 14 a 17 años que el pueblo ya dejó de edificar la casa de Dios. ¿Cuántos años? 14 a ¿cuánto? A 17 años. Pasaron, hermano. Yo no estamos hablando aquí de que por qué el pueblo de Dios dejó de edificar por 1 año, por 6 meses. Yo estoy diciendo que pasó aproximadamente de 14 a 17 años que el pueblo de Dios no quiso edificar, reedificar la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Una de las cosas muy importantes de entender, hermano, la Escritura nos dice a nosotros que un tiempo de cosecha en vez de luz. Como ya dije, ellos estaban esperando algo, hermano. Pero el Señor nos habló en el verso 2, donde el pueblo dijo una palabra: no es tiempo de edificar. En otra palabra, el pueblo no decía que yo no quiero edificar, solamente decía que todavía no es el tiempo. Usted se ha conocido a alguien que usted ha molestado tanto y tanto, ha dicho todavía no es tiempo. ¿Cuántas personas han llegado al camino de Dios y han sabido que cuando llegaron al camino de Dios son tan ricos, sabrosos? Aleluya. Yo he escuchado personas, ay, con mis malas decisiones, hace tiempo yo me hubiera convertido si esto era tan bueno así. Gloria al Señor. Yo he contado muchas personas que han dicho, yo he perdido años en el mundo, perdiendo mi tiempo. Yo no sabía que sirviendo al Señor es un gran gozo. Levanta la mano que tienen gozo en el Señor. Y yo quiero que usted note que no solamente, hermano, habla de una condición materialmente, sino una condición espiritual. ¿Una qué? Condición espiritual. Porque ellos dijeron, todavía no es el tiempo de edificar. Todavía no es el tiempo. Entonces yo hago la pregunta, ¿cuándo es el tiempo? Dile que está a tu lado, ¿cuándo es el tiempo? Hoy en día nosotros somos la casa espiritual. Hoy en día nosotros somos esa casa que el Dios mío, que la palabra nos ama. Por eso el libro de Pedro nos dice, edificado como piedras vivas, ser edificado como una casa espiritual. Sacerdocio santo ofrece sacrificio espiritual a Dios. Hoy en día nosotros somos esa casa espiritual donde el Espíritu Santo quiere habitar en nuestras vidas. Y una de las cosas tan importantes que cuando el pueblo dijo todavía no es el tiempo, ha pasado tanto tiempo que yo pensaba que era normal en esa vida condición espiritual. Tú has conocido a alguien que está en una situación tan difícil que no importa lo que tú le digas, piensa que está normal. Y no importa lo que tú digas, ellos dicen, yo sé que estoy bien, todo está yendo bien. Pero tú conoces que la cosa está yendo a ceder. Hasta que tú le dices, mira, cuando tú llegas al camino, ese cajón va a chocarse. No, eso va a llegar, llega a mitad del camino. Mentira. Porque hay personas en ciertas condiciones, hermano, que piensan que están bien. Por eso yo quiero dejarles saber algo, hermano, que nosotros no podemos confundir la bendición material con la bendición espiritual. Tú puedes tener todas las bendiciones materiales, pero si no estás espiritual, no tienes nada, está vacío. Sabaya basura. No hay nada que en la vida que pueda satisfacer el deseo del Espíritu Santo entra en una vida. No hay nada más que te pueda llenar. Tú puedes tener todo el dinero, pero el dinero no va a comprar felicidad. No va a comprar, tú puedes comprarte la mejor cama, pero si tú no tienes paz, tú no duermes hasta en el piso, tú duermes.
Y compraste la cama, costaba más de $1,000, pero estás durmiendo en el piso. ¿Has visto personas así? No. Pero ¿qué pasa? Por eso es que es necesario. ¿Cuál es el tema central del capítulo 1 de Ageo? Prioridad. Di conmigo, prioridad. Cuando hablamos de prioridad, estamos dar el primer lugar a Dios. Amén. Acabamos de citar un verso que dice: buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué más? Justicia. Todas las cosas vendrán por añadiduras. Por eso que el Señor había dicho un momento en la palabra que quiere que Dios le pongamos a nosotros una prioridad a Dios, que es primero a Dios. ¿Cuál es la agenda de Dios? La agenda de Dios es para traer salvación a la humanidad. Y yo te hago la pregunta: ¿a través de quién lo vas a hacer? No es a través de usted y a través de mí. Como paso, instrumento de la mano de Dios. Pero tú sabes con quién se va a cumplir eso. Se va a cumplir con un pueblo que ponga a Dios por prioridad. Cuando vinieron a Jesús, le acercaron. María les acerca y José le dice: pero estamos preocupados aquí. Estamos aquí 2 días buscándote. ¿Dónde tú estás? Mujer, tú no sabes que en el negocio de mi padre me conviene estar. Dice que esa palabra no la entendía. No la entendía, no la comprendía. Dice que María guardó en el corazón porque no entendía a su propio hijo. Pero Jesús entendió a la edad de 12 años que me conviene estar en el negocio de mi padre. Dile que está a tu lado: te conviene estar en estos negocios. Porque los negocios allá, si no se cuidan, tienen pérdida. ¿Cuánto dicen amén por eso? Pero cuando hablamos de una condición espiritual, hermano, yo estaba leyendo un artículo, hermano, en aquellos tiempo atrás. El artículo decía que en este año esperaba una grande circunstancia económica por todo el país. Y hablamos de la agenda de Dios. Una situación económica están esperando. Yo he escuchado personas, me han dicho, en lo personal me han dicho: viene una situación económica. Están diciendo que tiene que guardar pan, tiene que guardar agua, tiene que guardar todas estas cosas necesarias. Y yo digo amén, eso es bueno, es una buena idea. Siempre es bueno eso, gloria a Dios. Mi problema no es ese. Mi problema es que tengamos personas que entran en problemas, circunstancias, no piensan bíblicamente. En cada problema que tú te encuentras, tienes que pensar bíblicamente. En otras palabras, ¿qué es lo que dice la Escritura a través de esto? Cuando dice por eso. Y cuando tú entiendes que el reino de Dios no existe pandemia. Amén. Si tú entiendes el reino de Dios no está limitado a 4 paredes. Yo estaba hablando con un pastor recientemente. Y él me decía a mí: yo quiero promover el reino de Dios, nada más. Y yo le dije a él: sí, yo quiero también lo mismo. Yo no quiero promover la iglesia para el cielo. Yo quiero promover el reino de Dios. Hombres de Dios que se han comprometido con un llamado espiritual. Salabasó. Cuando dice por eso. Yo por eso que cuando fuimos allá los otros días en el servicio, había un evangelista que empieza a decir. Yo un día estaba diciendo, él dice: yo estaba predicando 3 días de campaña. Y terminó los 3 días de campaña, no había ni una alma que hubo sanidad. Ni un testimonio que vino al frente pasando diciendo: Dios me sanó. A la última de la campaña se arrimó a un árbol, empezó a decir: Señor, empezó a cuestionar. Señor, ¿qué es lo que pasa? No existe un milagro, no hubo nada. Y el Señor en ese mismo momento, el Señor les habla: dime, en la primera día de campaña, ¿quién predicó? El hombre dijo: fui yo que prediqué. Dime, ¿quién predicó en el segundo día de campaña? El evangelista dijo: yo fui, Señor, yo fui que prediqué en el primer día, en el segundo día, en el tercer día yo prediqué. El Señor dijo: ahí es tu problema. ¿Cuándo tú me vas a dejar a mí que yo predique? Podemos poner un buenos mensajes, podemos cantar bonito, podemos hacer, pero ¿dónde está Dios en todo eso? Podemos tener grandes proyectos, pero ¿dónde está Dios en nuestro proyecto? Yo estoy cansado de personas que digan: bendíceme, pero ¿dónde yo estoy en tus planes?
Tú no crees que Dios está indignado con muchas personas fuera que le piden a Dios y Dios le dice, ni siquiera te encomendaste delante de mí, donde estoy yo sin tus planes. Y el día vamos mal, peor a veces. Yo no sé qué le ha pasado, que tú te levantas un día y dices, hoy yo voy a tener un buen día. Llegaste a la iglesia, a la casa, al revés y virado. ¿Por qué estoy pasando por estos problemas? ¿Por qué yo tengo problemas? ¿Qué es lo que está pasando? Es porque a veces no nos encomendamos delante de Dios. Y aquí voy a predicar la palabra. Yo no tengo ninguna palabra humana en esta hora, porque toda semana orando, Dios mío, habla tú y quítame yo. ¿Cuál es el tema central del libro de Ageo? El tema central es claramente prioridad. ¿Cuál es la raíz del problema aquí en el libro de Ageo? El problema central es que el corazón del pueblo se había enfriado para con Dios. Y cuando nuestro corazón se enfríe, hermano, hacemos las cosas por segundo lugar a Dios. Cuando el corazón se enfríe, ya no lo gozamos en el servicio, ya no lo gozamos en la alabanza. Queremos salir rápidamente, aleluya. Dile que está a tu lado. Mientras tú estás en la iglesia, tú no estás en tu tiempo, tú estás en el tiempo de Jehová. No podemos ser un pueblo que apresuramos al Espíritu Santo, pero queremos bendición, queremos sanidad. No, el Señor dice, dame a mi lugar. ¿Dónde estoy yo en tus planes? ¿Dónde estoy yo en tus planes? Oh, gloria a Dios, aleluya. El pueblo de Dios, por eso el Nuevo Testamento, hermano. El Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento, mi querido hermano. Es el mismo mensaje, no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, para siempre. Él no cambia. La inmutabilidad de Dios me dice que no puede cambiar. Nosotros podemos decir cuánta cosa. El hombre puede decir guerra en tanta inmundicia. Y Dios dice en su palabra, mi trono todavía está en el cielo, gobernando con poder y gloria. Yo siento poder, aleluya, para predicar en esta hora. Yo siento poder, aleluya. Por eso acá en la Escritura se habla hoy. En el Nuevo Testamento nos dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No el amor del mundo, porque el mundo nunca ha conocido el amor de Cristo. Ese verso se aplica a la iglesia. Por haberse multiplicado la maldad dentro de mi pueblo, ya muchos de mi pueblo ya no andan en amor. Satamanza. Saramanza, tamanza. Oh, manza que la manza que venza. Qué lindo es el Señor. Cuánto la adoren en este día, aleluya. Cuánto alaban al Señor en este tiempo, aleluya. Cuando el corazón se enfríe, nuestra actitud cambia. Nuestra actitud cambia. Y hay que te puede decir, Dios te bendiga. Y no, Dios te tiene bueno. ¿Tú has conocido a alguien decir? Que cuando tú le das la mano, Dios te bendiga, ni te la aprieta. Apriétame la mano que me saque la vida. Eso no es bueno, hermano. Porque nuestra actitud cambia, nuestra forma, nuestro comportamiento cambia. Por eso el Señor está diciendo, yo quiero que me pongan a mí primero. Tu bendición viene si nosotros aprendemos a poner a Dios primero sobre todas las cosas. Si tú te mueves para promover el reino de Dios, tu casa será bendecida por Jehová. Yo no sé cuánto lo canto, pero yo lo creo. Y si son bendecidas, mi casa es bendecida. ¿No lo saben ustedes? Porque cuando tú eres bendecido por Jehová, te puede enseñar a Dios y a Él. ¿Tú sabes cuántas veces me enseñaron a mí? Reprendo, diablo, yo soy bendecido por Jehová. Y tú estás tranquilo, porque el que te bendice es Jehová. ¿Cuándo dicen por eso? Por eso que Él dice, avanza, tira, avanza, avanza, que hay poder, hay poder, hay poder. Next screen, brother. Una de las cosas que yo he conocido muchas personas diciendo, yo no tengo tiempo para la iglesia, yo no tengo tiempo.
Si usted ve en su pantalla, usted va a ver claramente que el Señor puso ¿cuántos días del mes? 12 días. 305 días, pero 12 meses en el mes, en el año. Hay más de 8,000 horas en el año. Más de 500,000 minutos. ¿Y cuánto más? ¿Cuántos minutos? ¿Segundos? Dile que hasta a tu lado ya tú no tienes cosa. Porque en el Antiguo Testamento dice la Escritura que Dios estableció el día de reposo para que pudieran descansar de su duro trabajo, para recordarse de la grandeza de Dios. Y cuando cogemos el día que es de Dios o los días y dice yo quiero vender, pero ¿cuándo a ti tú me has bendecido? ¿Cuándo tú me has bendecido con tu alabanza? ¿Cuándo tú me has dado mío que es mío? Cuando dice por eso, yo no sé de usted, hermano, pero yo sé que me estoy gozando. Yo estoy cogiendo la mejor parte, aleluya. Next screen, brother. Yo quiero que miren this quote from here, esta cita. Dios está buscando personas a través de las cuales pueden hacer lo imposible. Pero qué pena que planeamos solo las cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Y tú hablas de esa palabra que Dios está dispuesto a hacer lo imposible, lo sobrenatural. Pero a veces andamos por nuestro propio esfuerzo, por nuestra ideología, nuestro pensamiento. Y el Señor dice: yo estoy dispuesto a hacer más cosas grandes de lo que tú te imaginas. Si quiero me den un lugar. ¿Cuántas personas, hermano, junto con los hermanos Edwin y otros caballeros, hermano, que yo les hablo, hermano, mira fulano tal que dejó de venir a la iglesia, mira aquel que dejó de la iglesia, hermano, es la tristeza, hermano. ¿Cuántas personas en este año, en allá el mundo allá afuera, hicieron el año nuevo viene, voy a hacer grandes promesas, voy a hacer, la emoción pasó, ya pasó? ¿Y dónde están las promesas de Dios? De ellos que han hecho para con Dios. El año pasó, ya pasó. ¿Y dónde están los que hemos prometido a Dios? ¿Dónde están los proyectos que nosotros hemos dicho, yo quiero cumplir esto para Jehová? Cuando dice, por eso, yo estaba viendo un documentario anoche, hermano, en mi recámara, hermano, donde es sur de África, una iglesia por 5 años orando por un templo. Yo me levanté así, aleluya, brincando, y yo he sentido el toque de Dios. Y yo, Dios mío, hay un templo grande en el sur de África. ¿Dónde? Por si acaso, el sur de África. En el tiempo la iglesia estaba orando por 5 años. ¿Cuánto? 5. Por si acaso, 5 años. Y orando. El pastor diciendo, Señor, por favor, danos ese templo. Señor, queremos, mira, escúchame esto, hermano. Aquí está la bendición del pueblo de Dios. Ellos dijeron, queremos un templo grande, descuidado, pero era grande. Le dice el Señor, yo quiero hacer un templo para hacer una escuela de teología. Yo quiero hacer templo para poder dar comida a la comunidad. Quiero hacer ese templo para hacer un daycare center ahí. Una cosa que el pastor dijo, Señor, no se lo dé a los pandilleros ese templo. No se lo dé a aquellos pastores, iglesias que solamente predican de la prosperidad. Tampoco se lo dé porque será peor que ellos. Según sus palabras, danos nosotros este templo, porque queremos que la comunidad sea impactada por el poder de Dios. Y cuando tú tienes tus pensamientos, tus oraciones, Dios tiene que abrir puertas. Dios tiene que abrir puertas. 5 años orando, hermano. Llegó COVID-19, cerraron la puerta. Ellos estaban rentando en una escuela, se cerró la puerta por el COVID. Ya no pudieron estar en la escuela. ¿Y tú sabes qué el pastor hizo? Dime, ¿qué hizo? Él se empezó a decir a la iglesia, viene COVID, ya no podemos, vamos a encerrarnos en mi casa. El pastor abrió su puerta de su casa y todos hermanos estaban en la cocina, otros estaban en el baño, otros estaban ahí mismo, pero venían porque querían. El pastor dijo, no podemos dejarlos ir. Hay tanta necesidad que el pueblo, a pesar de la grande comida, tenía hambre. Cuando tú tienes hambre de Dios, no importa que caiga tormenta, lluvia, tú llegas
60 el salmista dijo una palabra, dijo una voz: Señor, mi corazón está dispuesto hoy. Más nada necesito. Que tú no sabes cómo lo vas a hacer, pero si tú tienes un corazón dispuesto, tú vas a tener una mejor actitud de conocer las cosas. Se conectaron con un predicador aquí americano. ¿Por qué tenéis? Paul Washer, unos predicadores que me escucha escuchar, gloria a Dios, me gusta, gloria a Dios. Empezó a tener una entrevista con el pastor porque pidió, se llama Heart Cry Ministry. Heart Cry, si tú vas en YouTube, tú pones, me tiene que darle para promoción para vosotros, Heart Cry Ministry. Porque de promoción en el mundo, pero Heart Cry Ministry. Heart Cry. Y cuando ellos estaban entrevistando, Paul Washer le dijo a él: ¿por cuánto tiempo? Estamos hablando por 5 años. Están todo en mi casa, están todo en mi casa. Hay grande necesidad aquí en sur de Corea. Hay grande. Dice, ese templo está en el mismo medio de la droga, de los pandilleros, en el centro de Sudáfrica, donde las cosas malas pasan ahí. Por ahí queremos casa a Jehová. Yo escuchando, yo, mira hermano, yo hasta me saqué de la cama. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando el pastor Paul Washer le dice a él: yo quiero darte saber, Dios te está dando el templo. Cuando él escuchó ellos, porque había que, él había reunido $30,000 ellos mismos allá en sur de África. Pero tú sabes el dinero que ella tiene que dar. El ministerio aquí en Estados Unidos: Dios te va a dar el templo. El pastor escuchó eso, rápidamente empezó a llorar. Empezó a llorar 5 años orando el duro trabajo, trabajando en la comunidad. ¿Y tú sabes por qué el Señor se la dio? Porque Dios tenía un corazón de misión. Tenía un corazón de misiones de verdad. Y yo digo, gloria a Dios, aleluya. Hombres de Dios que se esfuerzan para promover, no la iglesia, no su agenda, sino el reino de Dios. El problema de hoy en día es que muchos hacen las cosas para promover su agenda, porque le conviene comer chicle. Pelagato. Promover el reino de Dios sobre todas las cosas, donde vayamos. Y por eso es que el Señor habló en este tiempo: reedifica mi casa. Tú dices que no es el tiempo. No, lo que tú estás diciendo es que tú no quieres hacerlo. Tú tienes temor, tú tienes duda. Esa balanda de que no quieres hacerlo, no te quieres forzar. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y el Señor habló dentro del corazón del pueblo de Dios: cambia su actitud, reedifica mi casa y yo pondré mi voluntad en ella. Cuando dice, ve por eso. Dios mío, aleluya, aleluya, qué lindo es el Señor. Pero el Señor aquí en el pueblo hablándole: edifica mi casa. El Señor le estaba diciendo: ¿dónde está mi casa? Hay una palabra en el verso 13, en el verso 4 dice atesonadas. En otra versión no usa esa palabra, en otra versión dice lujo. Casa de lujo, di conmigo, casa de lujo. Eso es otra versión, la que estamos leyendo en Reina Valera. Otra versión no dice eso, dice casa de lujos, de buena madera. Tú dices que no hay allá en el pueblo, dicen que no hay dinero, que no hay nada. ¿Y cómo tú construiste tu casa? Tú tienes techo, pero mi casa no tiene techo. Tú tienes paredes, pero mi casa no tiene paredes. Cuando ellos edifican la casa de Dios, es porque el Señor está diciendo: yo quiero que mi presencia una vez más esté entre vosotros. Porque Dios tiene que reafirmar, confirmar el pacto que Dios hizo antepasado. Él tenía que continuar esa promesa. Digo conmigo, promesa. Cuando Dios te hace una promesa, Él mismo se compromete. Ni el diablo ni el infierno puede hacer nada, porque el Señor mismo se compromete. Después de 14, 17 años, el Señor le estaba diciendo: mira, le estaba diciendo, hablándole: ¿dónde está mi casa? Tu casa tiene lujo. Tú vas a tu casa, tú haces tu trabajo.
Eso es lo mismo mensaje en estos tiempos. El Nuevo Testamento dice que muchos se casarán, beberán, harán sus cosas, pero serán como el tiempo de Noé. No entendieron hasta que llegó el diluvio. Mismo mensaje. No es que eso es malo, porque yo vine a la boda, yo la hago otra vez, aleluya. Eso, espérate. Suave. So take it easy. Amén. No es que es malo, sino que hermano es que hay que dar primero a Dios primero todas las cosas mientras por allá dura. No es que es malo, hermano, pero es el mismo mensaje. Di conmigo, es el mismo mensaje. Di conmigo, el mismo mensaje. Es el mismo mensaje. Y cuando ellos empezaron a edificar, empezaron a reedificar, hermano, había cosas que estaban pasando. Di conmigo, ¿qué estaba pasando? En aquellos tiempos empezaron a sembrar. Y nadie siembra con una intención a no cosechar, ¿sí o no? Nadie siembra con el deseo que tú estás sembrando, ¿qué tú esperas? Nada, porque tú estás sembrando. O sea, yo estaba diciendo, empezaron a sembrar. Y hubo quejas, di conmigo, quejas. Complain, quejas. ¿Usted conoce esa amiga? Quejas. Que a veces abrimos las puertas, bienvenida, quejas. No, yo hablo por mí, yo soy sincero, hermano. Pueblo quejándose, ¿dónde está la grande cosecha que estamos esperando? Trabajamos fuerte, trabajamos. Por eso el Señor habla aquí en la palabra: tú siembras mucho, pero no recoges nada. ¿Tú has conocido personas que, aunque son cristianos, viven una miseria espiritual? ¿Usted ha conocido a alguien así? Por si acaso. El Señor dice: tú comes mucho. Al santo. Pero tú no te sacias. Tú bebes, pero no quedas satisfecho. Tú te vistes, pero no te calienta. Todos los sueldos que entran por tus manos no te alcanzan para nada. Yo he conocido cristianos que no, mira hermano, conocido personas en el pasado que no dan ni un chiste en la iglesia. Can I preach it today? Yes. Yo lo digo por mi experiencia. Pero cuando uno da lo que es de Dios, yo con cristianos me han visto a mí, me han venido a mí, y me han dicho a mí, yo no sé qué es lo que está pasando. Cuando de que yo he comprometido mis cosas a Dios, mi finanzas, todo, yo como a mí el dinero me sobra. Amén. Yo no sé de dónde me están apareciendo los cheques, pero me llegan. Yo lo he visto con mi propio ojos. ¿Por qué? Porque has puesto a Dios en primer lugar. ¿Cuánto dice amén por eso? Por eso es que cuando dice reedificar, di conmigo, reedificar. Es una palabra bien importante. Una vez más, reedificar. Había una persona, un carpintero, que cuando terminó muchos años de su vejez, empezó a decir a su jefe: ya me voy a retirar, ya no puedo construir casa, ya yo estoy cansado, ya no me da la fuerza en mi corazón, ya no estoy en eso, ya no puedo hacerlo, ya no puedo hacerlo. Entonces el hombre empezó a decir: ¿tú sabes qué? Está bien, ya tú estás anciano, ya no te da la fuerza, tu corazón ya no está ahí, ya no está ahí. Pero debe hacer un favor: constrúyeme la última casa, y con esa, ahí está. El viejito, pues también no hay problema. Empezó a construir, pero ya como su corazón ya no estaba, empezó a construir las cosas, los instrumentos, todo, la madera, bajo precio. Madera que ya no eran las mejores. El diseño, como ya no tenía la fuerza, él pensó: bueno, pues no va a ser para mí, va a ser para otro, voy a usar una madera más baja, menos calidad, lo voy a hacer así. Como ya yo no voy a hacer esto, y no es para mí, empezó a hacerlo según su propio criterio, por un trabajo no mejor, como no era para él. Al terminar la casa, el hombre le dice al dueño: saca la llave. Le dice al caballero: yo quiero darte una sorpresa, varón, esta casa es tuya, como regalo para ti. ¿Por qué tú no me lo dijiste? Ahora tuvo que vivir toda su vida con la casa que había diseñado. Y él pensó: si me hubiera dicho a mí,
yo hubiera construido la cosa de la mejor manera. Yo hubiera hecho un diseño diferente, pero tristemente se quedó con esa casa. Pero cuando para nosotros el Señor dijo, el hombre es pobre para con Dios, pero es rico para con sí mismo. Eso es lo que el Señor dijo en su palabra. Cuando dice, por eso es que nosotros tenemos que entender, hermano, que la palabra de Dios nos edifica y nos transforma. Como dice, por eso que el Señor le dijo, vete al monte. Yo no hice a nadie que vaya para allá. Vete al monte. El Señor le dijo, la razón es que el Señor dijo, yo he enviado una sequía sobre la tierra. Tú puedes hacer todo el trabajo, pero yo soy el que te multiplico, yo soy el que te bendigo, yo soy el que te muevo, yo soy el que te corone de favores, yo soy el que envío la sequía sobre la tierra. Ese es el Señor, hermano. Tú sabes que tú trabajas fuertemente y tú sientes que todas las puertas están cerradas. ¿A quién aquí ha pasado eso? ¿Has conocido a alguien? Que no importa todo lo que tú haces, tú sientes que las puertas están cerradas. Tú clamas y nada pasa. ¿Por qué? Porque la bendición está ¿con quién? Con el Señor. Una de las cosas que ellos perdieron era la fe. Digo conmigo, fe. Cuando tú y yo perdemos la fe, hermano, mira, hermano, ni el caballo no puede mover, ni para adelante ni para atrás. Cuando perdemos la fe, ellos perdieron la fe. Tú sabes que es perder la fe, hermano. Tú sabes que tiene que estar a tu lado. Tú no pierdas la fe. Pero aquel que tiene fe camina también. No dejes de caminar. ¿Tú sabes cuál es el problema de aquí, el libro de Job? Que ellos perdieron el deseo de la presencia de Dios. Perdieron el que me diga el deseo. Mi hermano, hay grandes enfermedades aquí en la tierra. Para las enfermedades más grandes que es sutil, que no se conoce, es falta de deseo de la presencia de Dios. Cuando ya tú no tienes ese deseo por la presencia de Dios, ya tú no tienes ese deseo, hermano, es fuerte, difícil. Uno siente ese vacío, hermano, ese vacío. Tú sientes ese vacío. Aquí levanta la mano cuando has sentido algo así. Que tú vas a la iglesia, a veces tú te sientes vacío. ¿Tú sabes cuánto, hermano, van a la iglesia? Se siente vacío. Yo siento el fuego que me está quemando mentira. Ni te da coquilla. Pero cantamos solamente por cantar. Que aquel pueblo perdió el deseo y estaba en su asunto. Entraba en su asunto y perdió el deseo. Entonces ellos, edifica mi casa, reedifica mi casa, vete al monte, voy a poner mi voluntad en ella y yo seré glorificado. Mira esto, hermano, mira esto. Ellos trabajaron y en ninguno de esos años Dios recibió la gloria. Yo voy a recibir la gloria cuando mi casa es edificada. Entonces yo me voy a glorificar. Entonces sentirá mi presencia. Y la presencia del alfarero estará con nosotros. Cuando dicen no por eso, perdieron aquel deseo de la presencia de Dios. Perdieron otra cosa, el futuro de la visión. Porque ellos dejaban que si no construye la casa de Jehová, porque vendrán muchos. Dios traerá muchos de diferentes naciones y vendrán a adorar a Dios aquí. Perdieron ese interés aquí, sí. Hermano, yo he conocido personas que se conforman con 3 hermanitos en la iglesia. Y yo pregunto, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Dios reciba la gloria, la honra, el poder, el imperio, sea su nombre alabado. Una de las cosas, hermano, es que tenemos que sentir ese deseo por la presencia de Dios. Perdieron la fe, perdieron el deseo y perdieron la visión. Cuando dice por eso, hay alguien un día, un año atrás, un tiempo atrás me dijo a mi pastor, tú has perdido la visión. ¿Quién ha perdido la visión? La gata. La presencia ya no está aquí,
Pregúntale aquí si la presencia de Dios no habita en este lugar. No que aquí nadie salva a nadie. Pregúntale a ellos si aquí nadie nos ha salvado. ¿No es verdad que Dios salva, restaura y rompe cadenas todavía? ¿No dice amén por eso? Por eso es bien importante, hermano. A mí me llama una cosa, yo quiero que esté conmigo en esto. Aquí Dios está dependiendo. Reedifica mi casa, pondré mi voluntad en ella. Por algo nuevo, un Nuevo Testamento. Dime qué es, cuál es, dime qué es. El Señor habló con Pedro y le dijo que en estos tiempos Dios va a hacer algo nuevo. Pondré mi ley en su corazón. Va a hacer algo nuevo. No va a ser igual. El Señor habló una palabra a Pedro. Pedro, tú, Simón, tú eres Pedro. Sobre esta roca ya no va a estar edificado por manos de hombre. Ya no va a ser edificado por manos de hombre. Pueden cerrar los templos, pero la iglesia nunca será cerrada. Porque ningún hombre puede cerrar la iglesia. El templo físico sí, pero el Señor habló una palabra, hermano. El Señor dijo: sobre esta roca, sobre la roca de Cristo edificaré una iglesia. Ni la puerta del Hades prevalecerán contra esta iglesia. Ya no más dependerá de hombres que esperen a Dios edificar una casa. No, el Señor dijo, envió a su Hijo unigénito para poder edificar una iglesia. ¿Y tú sabes cuál es la iglesia? ¿De dónde nació la iglesia? Dime, ¿de dónde nació la iglesia? ¿De dónde? De su costado. Gloria. La iglesia de Jesucristo nació de su costado cuando botó sangre. Allá clavado en la cruz. Yo he conocido muchas personas. Yo he conocido a personas allá en el estado de Nueva York. En pleitos, gente, ¿verdad? Gente entrando en pleitos así. Y yo he escuchado personas que alguien me dijo: no, porque esta gente está diciendo que la iglesia es una porquería. Hablando barbaridades. Cosas que no tienen sentido. Gente hablando más de la iglesia. Sí, que todo el mundo no es igual. Que sí, muchos han dañado la imagen verdadera del evangelio. Una cosa. Y yo digo: ¿por qué tú llamas a la iglesia una porquería, una basura? Si esta iglesia nació del costado de Jesucristo y murió por ella, entregó su vida por ella. Por eso el Señor dijo: esta iglesia ya no va a ser edificada en estos momentos. Va a ser edificada sobre la roca de Cristo Jesús. Y cuando tú y yo entendamos el plan escatológico de la Escritura, de los tiempos finales, Dios va a levantar una iglesia que ha sido santificada, purificada, apartado del maldad, apartado del pecado, para poder levantarla en el boca del Cordero. Dios no quiere promover su propia agenda en nosotros, si nosotros usamos los asuntos de Dios para que nosotros pensemos que somos mejores que otros. Dios promueve su agenda no importando donde quiera, no importando qué situación. Una cosa yo te digo, hermano, y yo te digo una cosa, hermano. Yo te digo una cosa, hermano. Yo que sé, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios tiene proyectos, Dios tiene planes. La agenda de Dios va sobre el mundo, sobre todo ser humano. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dio una palabra y dijo: esta ciudad, este lugar, yo fui y le edifiqué. Y la palabra de Dios vino ahí contra Nabucodonosor: por cuanto no me diste a mí la gloria, 7 tiempos comerás y serás como un animal, hasta que entienda que Dios tiene dominio sobre esos asuntos de los hombres. Y cuando somos un pueblo, hermano, que demos prioridad a las cosas de Dios, a reedificar. ¿Cómo está tu casa espiritual hoy? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa hoy, que es tu templo? Templo del Espíritu Santo. Es bien importante que la pueda reedificar, no para el hombre, no para el vecino, no para con tu cónyuge, sino primero a Dios sobre todas las cosas.
Por eso es que hoy en día, mi querido hermano, cuando nosotros entendamos el propósito, el plan de Dios en nuestra vida, ¿cómo yo voy a saber la agenda de Dios, pastor? ¿Cómo? Cuando empiece a trabajar para Dios, lo entenderás al tiempo. Cuando Dios cambia los planes del hombre. Mi esposa y yo, antes del ministerio, años atrás, queríamos volver a New Jersey. ¿Sí o no, mi amor? No digo mi amor por si acaso, me fue por ahí. Porque tú no me dices mi amor, pues es otra cosa. ¿Ah? Pero el Señor tuvo estos planes. Y ahora yo sé por qué. ¿Tú sabes cuántas veces yo luchaba, hermano? Yo vi en la ciudad de Harrisburg, yo pensaba que esto era un lugar de muerte. ¿Dónde está la gente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y les parece que el Señor dijo, aquí te queda. Ay, Dios mío. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha planificado y uno de tu familia ha interferido con tu plan? Ha chocado con esos planes. Tú tenías grandes cosas para hacer, pero algo interfiere en tus planes. Esto es como una lucha. ¿Verdad? Una lucha. ¿Verdad que sí? A veces vamos a estar en el camino que vamos a estar luchando con los planes de Dios. Lo que tú tienes que hacer es rendirte, porque los planes de Dios son mejores que los tuyos. Tienes que estar a tu lado. Los planes de Dios son mejores que los tuyos.